En los estudios tenemos de invitado a Rafael Quiroz, economista petrolero, pero en esta oportunidad, antes de continuar esta conversación en los estudios, vamos a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él nos trae un aporte que hacer al tema. Carlos. Así es, Del Valle, gracias por este contacto. Como siempre, nuestro saludo. Nosotros sobre este tema hemos conversado con Carlos Mendoza Potelá, economista petrolero, precisamente para conocer otra visión con respecto a esta orden ejecutiva dictada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que ya estiman impacte directamente en lo que es el flujo de caja de petróleos de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. En primer lugar, ¿cuál consideran que es el origen de estas medidas? Si bien hay una connotación política importante, ya adelantamos que también va a impactar de manera significativa en el flujo de caja de petróleos de Venezuela, pero hay un origen más allá de lo político, de lo que ha sido este tipo de iniciativas. No, siempre ha sido político. Por ejemplo, esto viene de la orden ejecutiva de Obama, considerándonos una amenaza inusual y extraordinaria. Ellos incluso promovieron eso en varias conferencias de seguridad energética en el Caribe, tratando de minar las bases de apoyo subregional de Venezuela. Asumiendo Trump, en la página de la Casa Blanca, a los 2 días estaba inserto un plan energético Estados Unidos primero para promocionar la supremacía energética. Y uno de los puntos resaltantes de ese plan era combatir los estados forajidos. Desde ese momento comenzó, ha continuado desde los tiempos de Obama un cerco tratando precisamente de limitar las posibilidades de defensa geopolítica, porque hay que tomar en cuenta que Venezuela de alguna manera, con esas asociaciones de Petrocaribe, más que comerciales, son iniciativas de geopolíticas, tanto que es la geopolítica del débil, del que se reúne con sus vecinos y socios para defenderse del grande. Las consecuencias de esas sanciones son graves y seguirán siendo graves en una circunstancia que por miles de otras razones o por varias otras razones nuestra producción está cayendo, y entonces la búsqueda de financiamiento y de alivio a las deudas y a los compromisos que se tienen se hacen cada día más difíciles precisamente por estas sanciones, pues, que van directamente a impedir que Venezuela, el gobierno venezolano, el Estado venezolano, haga no solamente préstamos, sino simplemente que haga operaciones comerciales normales, porque se bloquean bancos, se bloquean fondos de inversión, se bloquea todo para que Venezuela no consiga los recursos financieros que necesita para mantener su industria actuando. ¿Qué pasa en este caso con los activos de Venezuela en el territorio norteamericano, el caso Citgo, por ejemplo? Bueno, esos activos no están bloqueados de alguna manera, y alguna gente dice que parte del interés de bloquear o de impedir que Citgo sea vendida o hipotecada o utilizada como garantía es precisamente para evitar que Citgo llegue a estar en manos de rusos o chinos. Entonces, que es el sentido que ellos le buscan. Pero en realidad, pues claro, no hay afectación sobre la propiedad venezolana de esos activos, pero están bloqueados. Muchísimas gracias. Palabras de Carlos Mendoza Potelá, economista petrolero, sobre lo que es la orden ejecutiva dictada por el presidente de Estados Unidos, que de alguna manera se vincula directamente con la industria petrolera venezolana. Con esta información, Del Valle, retornamos el contacto contigo al estudio. Muchísimas gracias a Carlos por tu aporte, pues bastante interesante esa posición. Continuamos acá conversando con Rafael Quiroz, experto en el área petrolera, economista petrolero. Y antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba que cómo queda ahora pues Venezuela, cómo queda Petróleos de Venezuela, cuál es la situación. Si pudiéramos hacer una radiografía ya para pues terminar toda la situación que está afectando a Petróleos de Venezuela, y sobre todo porque es pues en momentos en los cuales estamos pasando por una grave crisis, en los que no tenemos los recursos acá en nuestro país. ¿Cómo pudiera estar la situación y qué pudiera pasar en los próximos tiempos que están por venir? Sí, a esta situación dramática que viene viviendo Petróleos Venezuela, sobre todo muy destacadamente en los 2 últimos años, hay un elemento más que agrega, que antes de irnos a comerciales usted lo señalaba, que es el éxodo de personal calificado de PDVSA. Estoy hablando específicamente en cuanto a recursos humanos.
Se calcula que para el cierre del 15 de mayo se habían ido desde el 1 de enero al 15 de mayo más de 8.000 personas. Y de esas 8.000 personas, 78% es personal altamente calificado. Estoy hablando de ingenieros petroleros, geólogos petroleros, químicos petroleros, economistas petroleros. Y desde luego esto va aún más a ahondar la situación grave que vive Petróleo Venezuela. Lo peor de todo esto del Valle que hay que destacar es que a mí me parece que la reacción del gobierno venezolano a las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, de haber expulsado a 2 de sus principales diplomáticos acreditados acá en Venezuela. Y que ya tuvo su contraparte desde el punto de vista diplomático por parte de Estados Unidos. Me da la impresión que es una reacción muy emocional, muy compulsiva, y para hacerlo con una analogía petrolera, eso es como pretender apagar con combustible un incendio en una refinería. Entonces, sí, pudiera venirse a agravar la situación aún más. Por supuesto va a agravarla mucho más, en vez de haber buscado, por supuesto, por las vías diplomáticas, un convenimiento allí o una especie de arreglo, qué sé yo, pero... Ya, ajá, ok. Termine la idea. Claro, no, pero recurrimos, repito, a una reacción netamente emocional y netamente tempestiva y que pudiera más dada por el agravar la situación. Por el corazón que ahora, por la cabeza. Ya sí, o sea, nos toca ya minutos, segundos para despedir. El tema 78% de la alta gerencia del personal calificado dentro de Petróleos de Venezuela, más de 8.000 que usted dice que se nos ha ido. Pues, ¿en cuánto tiempo tarda la industria en formar ese personal calificado? Bueno, imagínate, según su experiencia, el promedio de años al servicio de esos profesionales que se fueron llega a 32 años el promedio de servicio, o sea, de experiencia. Mucho antes, bueno... ¿Y cuánto tiempo se tarda en formar un personal así altamente calificado? Eso es incalculable, pero eso no es de la noche a la mañana, por supuesto, sobre todo porque PDVSA se ha desprofesionalizado. Muy buena parte de los 110.000 o 111.000 personas que todavía están dentro de PDVSA, buena parte no son profesionales. Entonces, ¿por qué? Se ha desprofesionalizado porque a su vez PDVSA se ha desinstitucionalizado. Pues, la institucionalidad allí se fue está al por suelo. el suelo. Pues, claro. Sin lugar a dudas, eso representa el activo más valioso de la industria petrolera de PDVSA y de cualquier industria, lo que tiene que ver con el capital humano que en estos momentos está emigrando de nuestro país y por supuesto nos está poniendo en una situación bastante difícil para recuperar no solo Petróleos de Venezuela, sino también pues todo lo que tiene que ver con los diferentes sectores. Muchísimas gracias Rafael Quiroz, por acompañarnos esta noche. Muy completo el programa de hoy. Bueno, falta por supuesto, habría que meter la lupa sobre exploración, producción, que eso también es un tema pues bastante álgido. Claro. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por su participación. Nos despedimos por esta noche. Queden en sintonía. Noticias Globo y Son. Pasen feliz noche. A continuación, Noticias Globovisión. Programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia